Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, además este presidente y este gobierno se las traen, ¿no? Decretaron una conmoción interior para poder salvar la crisis que se presenta en el Catatumbo. Una crisis pavorosa. Estamos con cuántos desplazados, más de 50.000, más de Así es. 50. Ujú. Con cuántos muertos. Es terrible la situación en el Catatumbo. Pero Petro la aprovecha, decreta una conmoción exterior y la quiere aplicar en todo el país y la quiere aplicar para aquello de lo cual no se trata. Cuéntanos, Damar, cómo es. Doctor Fernando, ayer se dio a conocer los primeros 3 decretos muy temprano, bueno, en horas de la tarde, digo yo temprano porque se esperaba que fuera en la noche. Después se conocieron otros decretos y en suma, los primeros 3 decretos de los que conocimos ayer y que tuvimos la oportunidad de estudiar, traen 2 elementos. El primero, que por la puerta de atrás, Petro impone 2 reformas, la reforma agraria y la reforma tributaria que no pudo hacer pasar en el Congreso de la República. Veamos precisamente uno de esos decretos que en lo pertinente, en el artículo 4, habla de la expropiación y este es un modelo de expropiación express. ¿Y por qué lo hace? Porque la idea que tiene Gustavo Petro para poder llevar a cabo la expropiación administrativa es autorizar la adquisición de bienes para seguir con el proceso de retorno y estabilización de víctimas del desplazamiento forzado, así como la reincorporación a la vida civil de excombatientes. Esto, doctor Fernando, no tiene nada que ver con la conmoción interior. O sea, creo que para poderle dar tierra a personas que la necesitan, sean campesinos o sean excombatientes, como los llaman aquí en este decreto, pues no hacía falta una conmoción interior que no está prevista para entregar tierra, sino para restablecer el orden público. Ese es el primero de los asuntos, pero el que llama la atención y que lo hace abiertamente inconstitucional a este artículo que acaban ustedes de ver, el artículo 4 de uno de los decretos, es el uso de la ley sobre gestión de desastres y riesgo para restituir o para, no para restituir, para quitarle tierra a unos y entregarle a otros. No tiene nada que ver con la conmoción interior. No entendemos quién asesora al presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, pero está totalmente revesado el decreto de conmoción. Para Y hacer trampas él no necesita asesoría, es maestro. pero es que son groseras las trampas, ¿no? Bueno, hay unas que pueden ser más discretas, pero es que aquí ni siquiera se tienen un poquito de discreción en la forma de engañar y hacer trampa. El caso es que impuestos al petróleo, impuestos al carbón, que fueron rechazados a los juegos de suerte y azar, que fueron rechazados en el Congreso de la República, en la ley de financiamiento, luego Petro los mete por la puerta de atrás con el decreto. Y en el Plan Nacional de Desarrollo, doctor Fernando, y en la justicia agraria que sigue su trámite en el Congreso de la República, también se eliminó la posibilidad de la expropiación express, porque esto va contra todo principio, doctor Fernando, de legalidad para quien es dueño legítimo de la tierra en Colombia. Lo grave es que esto se vuelva moda y terminemos con conmociones interiores en el Cauca, en el Meta, en Nariño, en el Guaviare, donde están ocurriendo cosas muy parecidas a las del Catatumbo. ¿Se acuerda que ayer hablábamos de lo que pasa en la altillanura? Sí, señor. ¿Se Claro. acuerda, no es cierto? ¿Y quién nos decía? Necesitamos seguridad, seguridad física y seguridad jurídica para Don- volver la altillanura un campo gigantesco para la producción agrícola, Claro, ¿no? Gonzalo Moreno, doctor Fernando, el presidente de FENAVI, que reclamaba seguridad física para poder trabajar, para poder operar, porque es inviable el campo colombiano. Pero es que si fuera sencillo, doctor Fernando, y tomen nota de esta cifra que es bien preocupante. En Colombia hoy, y con ocasión del gobierno de Gustavo Petro, y esto viene desde la época de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, en el 2012, cuando empezaron a negociar las famosas zonas de reserva campesina. Hoy tenemos 20 zonas de reserva campesina que ocupan una importante extensión de área en Colombia, donde la reserva impide, los guardias campesinas y guardias indígenas y las guardias cimarronas impiden que entre la fuerza pública. Solo opera allí o las guerrillas o opera el narcotráfico, que son los que mantienen los cultivos. Si usted ve las zonas de reserva campesina, lamentablemente,
ve las zonas de indígenas, va a ver que gran parte de la coca se concentra en esos lugares. Y pues es lo que está pasando en el Catatumbo. Curioso, Bueno, ningún decreto habla, doctor Fernando, de medidas excepcionales o extraordinarias para acabar con la coca en el Catatumbo. Pero ¿sabe de qué se habla? De pagarle a la gente para que ayude a erradicar. pagarle a la gente para que ayude a erradicar. ¿Le ayude a quién? El gobierno no está erradicando cultivos ilícitos. Démosle una miradita a eso. ¿Cuántos equipos o grupos de erradicación tenemos en este momento en Colombia? Ninguno. En este momento ninguno, doctor Fernando, porque no hay contratos firmados todavía. Se supone que a partir de febrero habrá algunos. Les contaremos cuando estén firmados los contratos. Bueno, siempre nos preguntamos quién dio la orden de comprar congresistas y estábamos esperando ansiosos la declaración de Olmedo López. ¿Quién dio la orden? Recuerden ustedes que o con ocasión de lo que pasa en la unidad de gestión del riesgo, más de 700.000 millones de pesos se desviaron y no sabemos dónde terminaron. De esos se habla puntualmente de 4.000 millones de pesos, 1.000 que supuestamente le entregaron a Andrés Calle, que era presidente de la Cámara de Representantes, y 3.000 millones que supuestamente le habrían entregado a Iván Name, presidente en ese momento del Senado de la República. Pues muy bien, habló Olmedo López y dijo en algo que es absolutamente demoledor, y esto contradice a lo que ha dicho Luis Fernando Velasco, porque Olmedo López dice, ojo, la repartición del billete de la plata no se dio en un desayuno en una panadería de la esquina, eso se dio en Casa de Nariño y se dio en el Ministerio de Hacienda. Escuchamos qué fue lo que dijo Olmedo López. Pablo Comilla, doctor Fernando Velasco, es que estamos actualmente, estoy negociando, dijo el doctor Velasco, ministro interior, para sacar adelante en la comisión, no digo cuál, la reforma, que pase en la reforma nacional. Me están pidiendo en contratación 80.000 millones de pesos para los congresistas. Yo arranqué la oferta en 35.000. Bueno, el sonido no es bueno, además, Ahí está la transcripción, doctor Fernando, para quien la pero pueda leer, pero les traduzco, si les parece. ¿Sí? sí, sí, sí. Luis Fernando Velasco, según dice Olmedo López, decía que necesitaba 80.000 millones de pesos para contratos para los congresistas y que la negociación había arrancado en 30.000 millones de pesos. Luis Fernando Velasco ha negado que eso sea cierto. Él ha dicho que él demostrará su inocencia, pero lo está diciendo Olmedo López, que es el hombre clave que con Snyder Pinilla están contando cómo se robaron la unidad de gestión del riesgo. Se la robaron. Bueno, y viene un personaje, ay María, personaje bien complicado, ¿no? Estuvo en la gobernación del Cauca, estuvo también en el servicio de la justicia colombiana, hágame el favor. Temístocles Ortega reapareció porque se fue David Luna, quien lo creyera. David Luna sustituido por Temístocles Ortega. Así es, Sí. doctor Fernando. Porque estas son las dos movidas de empezando el año, porque ambos, tanto David Luna, quiere aspirar a la presidencia de la República y Germán Margalleras, pues no piensa crear una situación dentro de su propio partido donde él tenga que competir contra otros precandidatos. Eso no iba a pasar. Esa es la razón que lleva a David Luna a irse por firmas y a retirarse de Cambio Radical. Pero como en la lista de Cambio Radical estaba Temístocles Ortega, cosa que uno no logra entender, porque pues es el partido de Germán Margalleras, doctor Fernando. Y Temístocles Ortega estuvo en la campaña de Gustavo Petro, en el grupo de guerra, como se le llama eso, el cuarto de guerra de Petro, donde estaba Roy, estaba Clara López, estaba obviamente Petro, Verónica Alcocer, Guanúmen, Armando Benedetti. Ahí estaba Temístocles Ortega haciendo y ayudando con la campaña de Gustavo Petro. Pero
fue parte de la lista del Senado de la República por Cambio Radical, y saliendo David Luna, que renuncia a su curul, le corresponde entrar en ese orden a Temístocles Ortega, que es el que ocupará el cargo. Así que ahí tendrá, en Cambio Radical, que se declaró en oposición, yo no sé cómo va a funcionar eso, que se declaró en oposición, Petro tendrá un votico más que le va a ayudar en su causa. Temístocles Ortega, que a propósito, está acusado formalmente ante la Sala Primera de Instancia Penal de la Corte Suprema de Justicia por unas irregularidades en un contrato del aeropuerto de López de Micay. Bueno, le llegó apoyo a Gustavo Petro. Hágame el favor. Temístocles Ortega. Como apoyo tiene Gustavo Petro también, doctor Fernando, en la curul que deja Humberto de la Calle. Humberto de la Calle, recuerde, fue avalado por Ingrid Betancourt en el Partido Verde Oxígeno, y Verde Oxígeno, y es una estrategia normal, se juntó con el Partido Verde, el de Angélica Lozano, el de Claudia López, y por eso la lista quedó, digamos, variopinta, ¿no? Hay una lista de gente muy de extrema izquierda, otros que se dicen de centro, en fin. El caso es que Humberto de la Calle sale de su curul y entra León Freddy Muñoz, que fuera el embajador de Gustavo Petro ante la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua. León Freddy Muñoz es petrista AAA. Yo no sé cómo va a ser Ingrid Betancourt. Ingrid tuvo problemas con Humberto de la Calle porque Humberto de la Calle salió a apoyar elementos y programas y proyectos de Gustavo Petro. Y ahora Ingrid tendrá otra vez el mismo problema, pero esta vez con León Freddy Muñoz, que es el que ocupará la curul que tenía Humberto de la Calle. O sea, Ingrid, por favor. otro voto para Petro. Dos Otro votos voto llegan a Petro. para Petro, y a nombre de Ingrid Betancourt. Sí. No le gustará ni poquito a Ingrid lo que está pasando, ¿no? Bueno, Petro estuvo en Barranquilla y, como siempre, desbordado, frenético, atacando a todo el mundo. ¿En qué estuvo en Barranquilla Petro? Él convocó, como lo anunciamos ayer aquí en la Hora de la Verdad, doctor Fernando, una que llamó él una marcha revolucionaria en contra de los altos tarifas del servicio de energía. Esto era la marcha del yo con yo. Así no le gusta el gobierno, es así. Hace más de un año y medio, Aire fue intervenida por el gobierno de Gustavo Petro. Pero ayer había que salir a protestar en contra de la intervención y en contra de Gustavo Petro. Muy bien. Petro estuvo en Barranquilla, se hizo esperar varias horas. Eran las 9 de la noche y él estaba dando discurso. Fíjese usted, ¿no? Una marcha que empezó en la tarde a las 3 y eran las 9 de la noche y la gente todavía esperando que apareciera el personajillo. Pues muy bien, ha aparecido Gustavo Petro y ha celebrado el movimiento, el hecho de que llegara la gente, y le ha dado órdenes al suministro de energía para que esto no se aplace. Pero ha dicho una cosa que nos ha llamado la atención, y es que él no quiere que en Colombia llegue una Milei o un Milei a acabar hasta con el nido de la perra, palabras textuales, eso fue lo que dijo Gustavo Petro. Y dijo que si eso ocurriría no sería como en la Argentina, sino que en Colombia es diferente porque hay un baño de sangre. Escuchemos a Gustavo Petro. Que no lleguen los recibos con la fórmula reducida, sino que se mantengan las fórmulas con la tarifa alta. Ya pusieron una transición y le pedí a usted, ministro, que negocie, ¿sí? Siéntese con ellos. Pero no me digan que entonces solo van a aplicar la nueva fórmula en el año 2028, esperando que Petro salga de la presidencia, esperando que un Milei aparezca de presidente o presidenta de Colombia y acabe con todo lo que hemos hecho. Porque eso sí estuvo bien bonito, ¿no? Hagamos una transición hasta el 2028, ¿qué es lo que están diciendo? Están aspirando es que en el 2026 un Milei aparezca aquí y acabe hasta con el nido de la perra. Solo que a diferencia de Argentina, acabar el nido de la perra en Colombia no es solo estafar, sino llenarnos de sangre como en la escombrera en la Comuna 13 de Medellín. ¿Cómo le Así parece? que dejo esto en manos del pueblo. ¿Cómo le parece, pues? ¿Cómo le parece? Bueno, ese es Petro. Ese es Petro, y por eso le molesta que se lo pongan y que digan la verdad sobre su gobierno. Efraín Cepeda, el Partido Conservador, está dando unas declaraciones muy duras. ¿Dónde está el Partido Conservador al fin? Depende de qué parte del Partido Conservador. No todo el Partido Conservador está contra Petro. El Partido Conservador en Cámara de Representantes es muy afín a las ideas de Petro. Llamaré las ideas... Las ideas, pues, es muy generoso usted.
A las ideas, a las ideas, a las ideas. Efraín Cepeda ha venido dando unas declaraciones, Petro también le ha respondido, y lo ha hecho muy duro, porque ha culpado a Efraín Cepeda de haberse tirado a Colombia, también, palabra textual de Gustavo Petro. Y Efraín Cepeda Petro le dijo que él era el jefe de una banda, y así le responde Efraín Cepeda, perdón, en una declaración el día de ayer a Gustavo Petro. Si él es el jefe de la banda para hundir las reformas que no convienen en el país, pues sí, seré el jefe de la banda para hundir. Sí, sí. Y te digo una cosa, Diego, porque se te quedó una reforma que llega ahora, que es la más inminente, la jurisdicción agraria. Peligrosa, expropiación pura y dura. La Agencia Nacional de Tierras decide quién expropia y las apelaciones son ante la Agencia Nacional de Tierras. No intervienen los jueces. De manera que ustedes creen que una reforma como esa la dejamos pasar en la plenaria del Senado de la República. Realmente se terminó de caer la inversión, se fue por ese hueco el país, se fueron por ese hueco los inversionistas viendo la inversión. Si ya creamos la jurisdicción agraria, pasa que no ha comenzado a funcionar, pero mientras tanto tienen que actuar jueces sobre eso. Hasta ahí esa. Pero entonces en la laboral muchas preocupaciones. Yo ahí sí, como decía el ministro José Manuel, muchas de esas reformas se requieren, pero no así. Una reforma laboral que según el Banco de la República... Entonces, le jura pelea a Gustavo Petro, doctor Fernando, reforma de la jurisdicción agraria que debe debatirse en dos debates que le faltan, una en la plenaria del Senado y otra en la Cámara de Representantes, donde se logró eliminar mucho de ese peligro que viene, entre otros el de la expropiación. Pero obvio, usted sabe que no se van a quedar con eso y lo van a intentar revivir en los debates que siguen. Ante esta situación le preguntaron a Gregorio El Hash, doctor Fernando, que está empezando a dar declaraciones y esperábamos escucharlo. ¿Qué opinaba de El ese? nuevo Procurador General de la Nación. Mucha gente que no lo sabe, Sí, además. señor, el nuevo procurador. A ver qué opinaba sobre este choque entre Gustavo Petro y Efraín Cepeda. Y esto fue lo que dijo. El Estado es un Estado democrático, organizado conforme a las leyes. Las ramas del poder público son independientes y autónomas entre sí y colaboran armónicamente para los fines del Estado. Eso quiere decir que cada quien tiene que respetar el espacio donde labora y donde deciden las otras ramas. Para eso hay formas de diálogo, para eso hay formas de entendimiento. Yo le doy la razón al señor presidente del Senado de haber procedido con energía y con disciplina dentro de su plenaria. Bueno, toda razón, ¿no? Hay una independencia de poderes. No tiene por qué el presidente Gustavo Petro ordenarle a la plenaria qué debe votar y cómo lo debe hacer. No, el presidente lo propone, el presidente lo discute en los debates, pero el presidente no da órdenes ni ataca a los que no estén de acuerdo con él. Entonces, pero el presidente es así. El presidente es así. Hay declaraciones de Laura Sarabia. Sí, señor. Ayer, Laura Sarabia en un evento. En inglés, en perfecto inglés. No, doctor Fernando. No. Imposible. Estuvo Laura Sarabia en un conversatorio y dio estas declaraciones. Escuche usted. Un país como Colombia, sino de toda América Latina y de muchos países en el mundo que hoy van a estar atentos a esta coyuntura de lo que es la migración. Debe partir de una política interna, de cómo recibir a esos connacionales que vienen, precisamente que han migrado muchos de ellos por situaciones de la pobreza y de situaciones especialmente por discriminación y por falta de oportunidades en los países. Y una política hacia afuera de entender de cómo podemos unirnos y hacer un llamado no solo al sector público, al sector privado, a las organizaciones civiles y hasta la misma iglesia de cómo podemos construir un plan de atención a los migrantes y de cómo realmente entre todos combatimos este fenómeno en el cual... Bueno, ya están diciendo que a través de prosperidad social se atenderá a los migrantes. Petro les prometió trabajo, ¿no? ¿Ah? Les prometió trabajo. Les prometió trabajo, claro. Y como de dónde el trabajo, si ni siquiera una obra de él funciona. Prometer no cuesta nada. Estaba Laura Sarabia en Panamá, doctor Fernando, participando en un panel que se llamaba Crecimiento Sostenido e Inclusivo,
clave para reducir la pobreza en América Latina y el Caribe. Muchos de los asistentes hablaban inglés y ella tenía que utilizar pues audífonos porque no domina el idioma. Y muchas críticas le hicieron a Laura. Esta sí no me corresponde a mí, doctor Fernando, no sé si a usted, yo creo que tampoco. La gente criticaba mucho la ropa que llevaba puesta, que no parecía canciller de la República, recordando pues a personas como por ejemplo Carolina Barco, ¿no? Como la Conchi Araujo, como Marta Lucía Ramírez. Vaya usted, vea el nivel de estas señoras frente a los demás. Pero bueno, es Laura Sarabia. ¿Cuál era el vestido que tenía? Es que no sé. Un usuario es muy, perdóneme que le diga, pero es que es muy cruel. Parecía vestida de emperador romano. Pongamos la imagen otra vez, Quique, por favor. Pasemos la imagen de Laura Sarabia. Sí, no, el vestidito sí, muy... ¿Qué es eso, por Dios? Creo que no está vestida para la ocasión, ¿no? Bueno, en fin. Para ninguna ocasión. Bueno, Demar, gravísimo. Le quiero contar al oído. Los helicópteros de la policía en tierra. Entonces, los del ejército no tienen mantenimiento y no pueden volar. Y ahora son los de la policía los que quedan también en tierra. Una orden del Departamento de Estado de los Estados Unidos a Colombia para que no haga absolutamente nada que dejar quietos los helicópteros, que son 20 de la policía y pertenecen a la División Antinarcóticos, que están en diferentes lugares del país y necesitan mantenimiento para poder volar. Pues muy bien, la empresa que debe reanudar ese contrato con el Estado colombiano está veremos, esperando al que el Departamento de Estado le dé el visto bueno y pueda reanudar el proceso de mantenimiento. Así que estamos en manos de lo que diga esa empresa. Recuerde que esos Black Hawk son estadounidenses, doctor Fernando, y son ellos los que nos dan el soporte técnico mecánico de esos aparatos. Así que, por si faltara poco, tampoco habrá helicópteros de la policía para poder hacer las labores de interdicción y erradicación de cultivos. Bueno. De manera que no tenemos la asistencia técnica de Israel, de lo que se habla poco, pero fue otra de las gracias de Gustavo Petro, romper relaciones con Israel, que nos daba asistencia técnica en Indumil y en tantas cosas que necesitamos urgentemente o que necesitan sobre todo las fuerzas militares. Y ahora el problema con los Estados Unidos. Y eso que Álvaro Uribe Vélez logró desmontar ese gatillo, que estaba armado y que se iba a disparar. Muy bien. Esto pues es lo que está ocurriendo. Se los contábamos al oído y así nos despedimos de ustedes. Hasta el próximo lunes, a las 6 de la mañana, cuando estaremos de regreso, Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.